Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por José. José nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 1987, dirigida por Paul Verhoeven, protagonizada, entre otros, por Peter Weller, Nancy Allen, Ronny Cox. Una película titulada Lo he vuelto a hacer. Lo pedís a gritos y no me he podido resistir. De nuevo he consultado a los herederos de Basil Poledouris. ¿Podemos utilizar este tema en concreto para hablar de esta película? Y la respuesta ha sido que me peine, cosa que me duele, especialmente que me digan. Pero ante vosotros tenéis al único videocrítico de todo YouTube que interpreta música en directo. Va por ustedes. Robocop. El poder del Casiotone me doblega. Va por ti, Basil Poledouris. Espero que no te lo hayas tomado muy a mal este sacrilegio que acabo de hacer, con todo el cariño, y por supuesto que vamos a hablar de ti y del pedazo de banda sonora que te marcaste para esta película. Si es que vais provocando y lo sabéis. Luego no quiero quejas, ¿eh? También os digo una cosa, para ser la primera toma no ha estado del todo mal. Ha sido la quinta, que lo sepáis. José, con tilde en la E. Como bien nos has remarcado, y además te lo agradezco mucho en la petición, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por confiar en la revista Acción y por confiar en mí para una nueva crítica a la carta. Otro vídeo que sumo de ciencia ficción, José. O sea, creo que es el género que más me suele caer habitualmente. Y no sabéis hasta qué punto me ilusiona eso. Porque posiblemente, no me escondo, y ya lo he manifestado varias veces, no sabéis hasta qué punto me ilusiona. O sea, es el género que más me fascina, y más aún si es con pequeños clasiquitos, como es este Robocop del año 1987. Cada uno al final tenemos, y empiezo ya, cada uno tenemos nuestra relación personal con las películas y depende mucho de cuándo esa relación ha comenzado. No es lo mismo, como el otro día os hablaba de La Cosa, por ejemplo. Con La Cosa no me pasaba. La Cosa me la vi con 20 años y me dejó tocado. Dije, acabo de ver un peliculón de ciencia ficción, pero una peli como Robocop no es lo mismo vértela con 30 o 40 años que vértela con 10, 11, 12 años. Yo soy de los que la vio en esa segunda y muy tierna franja de edad. En su caso, creo que en el primer pase que se hizo en televisión, o sea, en aquella época en la que en la televisión se echaba entre semana cine en prime time y además anunciado con entusiasmo, cine 5 estrellas en Telecinco. Estoy casi seguro que fue allí y cayeron varias peliculitas de los años 80 que servidor no había visto jamás. Es una película, Robocop, que afortunadamente la vi sin gente a mi alrededor, es decir, sin adultos, solo. Y digo que afortunadamente porque posiblemente, si mis padres me hubieran pillado viendo según qué escenas de esta peli, me habrían dicho, Jaime, no, o sea, esto no lo puedes ver, o sea, ¿qué salvajismo es este, por el amor de Dios? ¿Qué clase de carnicería es esta? Hay una secuencia en concreto que me ha traumado desde que la vi y, coño, bueno, aquí estamos, o sea, en el canal de Acción Cine, haciendo críticas a la carta y tocando el Casiotone en directo. O sea, quiero decir, podría haber acabado infinitamente peor de lo que lo he hecho. Luego os diré a qué secuencia me estoy refiriendo y los que habéis visto la película os podéis figurar qué secuencia es. Aunque podéis dudar con otra, pero en todo caso os diré que esta sucede bastante al principio y efectivamente, esta es una película, y eso es así,
una película que a mí me incomodó de niño por su exageradísima violencia, o sea, completamente desatada, sin filtros, pero, eso no me echaba para atrás a la hora de seguir viéndola. Lograba Robocop mantenerme pegadito durante esos 100 minutos que duraba, porque aparte de todo esto y tal, aparte de la sangre y demás, había muchos frentes abiertos en esa película. El principal de ellos, por encima de todos, ya os lo digo, la venganza del agente Murphy. Murphy, como decíamos por aquel entonces los niños que vimos la película. Yo no podía dejar de mirar Robocop hasta que Murphy no acabara con Clarence y con todos estos cabronazos que le acompañaban. Pero, oye, después había tramas que quizá por aquel entonces me interesaban menos y que a día de hoy me parecen muy sugerentes, y luego voy a hablar de eso, como es el autodescubrimiento que hace este mitad hombre, mitad máquina y todo policía sobre su verdadera identidad y hasta qué punto se la han borrado y se la han robado también. También os digo, no es de las películas, quizá por este tema del trauma y según qué secuencias, no es de las películas que más veces he visto de este género. Sin ir más lejos, he visto más veces Terminator que Robocop. Por ceñirme al tema cyborg, que no son cyborgs, porque Terminator, si no tiene materia humana, no son cyborgs, son robots, tal. Y ¿cómo sabes que Terminator no tiene nada humano exactamente? ¿Dónde está la receta de Terminator para que tú lo puedas saber? Pero bueno, debate abierto. Terminator es una película cuya existencia, o mejor dicho, sin cuya existencia, me atrevo a decir que quizás Robocop nunca habría existido. Ahora que he vuelto a ver la película con la petición de José, con tilde de la E, he estado intentando acordarme cuándo fue la última vez que vi esta película en plan entera, o sea, desde que empieza hasta que acaba, y creo que han podido pasar tantos años que hasta me avergüenza el contarlos. Es cierto, no es de las pelis que más veces he repetido, y me he quedado, aún así, y a esto iba, gratamente sorprendido de todas las cosas que recordaba de esta película, por no decir todas. O sea, es una película repleta de iconos, o sea, algunos más grandes que otros, algunos más importantes que otros, pero al fin y al cabo iconos. O sea, hablaré de estas cosas, eso es entrañable robot, este sí es robot, ED-209, el pistolón, con perdón, de Robocop, la forma que tiene Robocop de enfundar y desenfundar el arma, el tema de los potitos, y yo creo que eso es un mérito que se le puede atribuir al final a muy pocas películas. Es decir, algo debe tener esta película macarra como es Robocop cuando es tan bendecida. Hoy toca hablar un poquito también del señor Paul Verhoeven. A mí esta me parece una de las personalidades más interesantes en el Hollywood contemporáneo, vamos a decir que siendo ajenos en origen a esa industria. Ya sabéis que es holandés o neerlandés, como se dice ahora, pero creo que este cine de género, de acción, comercial, le debe muchísimo a cintas como Robocop y a personalidades como la de Paul Verhoeven. Esta era la primera película, vamos a decir, netamente norteamericana del director. O sea, era un cineasta, no os voy a decir que experimental en su Holanda natal o en su Neerlandia natal, pero sí muy personal, con historias muy psicológicas, muy retorcidas y sobre todo con un altísimo grado de sexualidad en esas películas. Sin embargo, va el tío y a mediados de los años 80 se destapa con una película que, sin renunciar a algunas de esas cosas que os acabo de decir, podríamos meter en el saco de cine más comercial, joder, casi de espada, vamos a decir que de espada, no de espada y brujería, que es Los Señores del Acero. Es decir, una aventura medieval, eso sería la historia, protagonizada por el actor fetiche de Verhoeven, que era Rutger Hauer. Debemos el descubrimiento de este tío, del tío Rutger, al bueno de Paul Verhoeven. No porque trabajara aquí en Los Señores del Acero, en películas anteriores, tipo Delicias Turcas y demás. Es decir, que quizás sin Paul no habríamos tenido a ese Roy Batty / Nexus 6, así que fijaos a dónde me estoy yendo. Es entonces cuando la industria norteamericana dice: ha llegado el momento de pescar a este tío. Van con este director neerlandés y le dicen: a ver, Paul, ¿te apetece dirigir una película sobre un cyborg
que quiere vengarse de aquellos que lo asesinaron cuando era humano. Y tras muchas reticencias, Verhoeven dijo, adelante. Hago hincapié en esto de las reticencias. Coño, yo me imagino a un tío como Verhoeven preguntándose a sí mismo, pero vamos a ver, estos que se han fumado para que piensen que yo soy la persona adecuada para hacer una película de vocación tan comercial, o sea, palomitera 100%, como era este Robocop. Y sin embargo, viendo la película, viendo películas posteriores de Verhoeven, también de ciencia ficción como Desafío Total o Starship Troopers, no digamos ya cosas como Instinto Básico, este director yo creo que es un tío sobre todo muy inteligente, o sea, obró con muchísima inteligencia porque se llevó estas historias que en manos de otros, vamos a decir que habrían dado pie a películas más mainstream, yo creo, no más comerciales, estas pelis son muy comerciales, pero digamos más accesibles a todo tipo de públicos, y lo que él hizo fue decir, aquí esto está vedado para los adultos, entre comillas. Y ese terreno, ¿cuál era? El de la violencia hiperbólica y desatada. Yo, de todas formas, siempre he visto en Verhoeven como un juego a dos barajas, yo os digo, muy astuto. Es decir, por un lado, el de utilizar esta violencia extrema como una crítica muy irónica al cine de Hollywood. Vale, esa parte la compro, es decir, te dan la oportunidad de dirigir una peli de acción dentro de una industria en la que ya por aquellos años 80, es la época de los cachas, es la época de Schwarzenegger en comando cargándose a todo un ejército, y bueno, ¿qué os voy a decir de Stallone y sus Rambos, ¿no? Una industria en la que ya por aquel entonces recibía críticas dentro de los sectores, vamos a decir, más intelectuales por glorificar la violencia, pues viene aquí Paul Verhoeven y lo que hace es exacerbar hasta límites grotescos esa violencia hasta el punto de que te la puedes acabar tomando a cachondeo. Ese es un palo de la baraja, pero es que luego está el otro, y que yo tampoco descartaría, y eso es que Verhoeven siempre ha sido un sensacionalista. Lo ha sido siempre y siempre lo será. Y de eso se ha beneficiado enormemente. Antes os he mencionado el tema de Instinto Básico, por ejemplo. O sea, no hay más preguntas, señoría. Es decir, yo no vendería solo la burra de la crítica a la violencia de Verhoeven, mostrando una violencia casi caricaturesca, porque también está el rollo de que a este señor le ha ido la marcha toda la vida. Y al público al que iban dirigidas sus películas, mayoritariamente juvenil en estos años 80, también le iba la marcha el jolgorio y el cachondeo. No me quiero enrollar mucho más con los prolegómenos. Ahora os voy a repasar los momentos más guayses de esta película, que los tiene, y los tiene muchísimos, pero sí me gustaría recapitular que para mí, y por la puntuación que veis, sin ser una de las obras maestras, obra maestra, es decir, este término se ha devaluado muchísimo en los últimos, yo qué sé, 100 años, sin ser una de las obras maestras de la ciencia ficción, tampoco de los años 80, en esto soy muy sincero, para mí está por delante Blade Runner, está Terminator, está La Cosa, está Aliens el regreso. Pero sin embargo, jugando dentro de esa misma liga, por así decirlo, codeándose con estas películas para mi gusto más imperecederas, tengo que decir que viéndola ahora me he encontrado de verdad una película que me ha sorprendido, entre comillas, por la solidez que tiene dentro de la propuesta en general y de todo este tema del cachondeo y la ironía. Es una película que también tira muy bien de las pequeñas aristas que tiene, vamos a decir, un poco más profundas, y cuya violencia, que a mí me traumatizaba / fascinaba de pequeño, y que tantas críticas negativas le acarreó a Verhoeven por aquel entonces, esa violencia más bruta que un arao, basta, pero basta, y por momentos irreal, supone un plus al final para esta película. Porque esto es una realidad. O sea, hoy en día no podéis ver, por lo menos vamos a decir en este cine de Estados Unidos, que es el que más nos llega, no sé en qué porcentaje, 60, 70, 80%, al final, me estoy quedando sin voz, las películas que vemos son norteamericanas. Es muy difícil ver una película como este Robocop, precisamente, y me refiero a esos niveles de violencia
llamémosle irónica o sensacionalista, según queráis ver. Toda esa violencia loquísima, a mí viéndola hoy, me resulta casi refrescante. O sea, me parece una nota de frescura para el cine de acción que se hace hoy, en el cual, no, aquí no vamos a hacer una película bélica, pero sin una gota de sangre para que la puedan ver todos los públicos. Yo personalmente, que soy muy sensible, como os estoy dejando caer en este vídeo, me estoy abriendo en canal, como el pobre de ayúdame, luego hablaré de eso, no soy un apasionado del gore, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario, pero quizás se nos está yendo la mano de menos, por así decirlo, con este tema de no, cuidado, no, nada de sangre, porque no sea que no puedan ir los menores de 13 años o tal. Hoy creo que por fin podemos entender toda la ironía de verdad y toda la guasa que encierra este Robocop. 4 estrellas sobre 5. Si me preguntáis mi nota del 1 al 10, posiblemente os diría 8,5. Y os tengo que decir que son 4 estrellas de verdad. Es decir, yo respeto todos los criterios, cada uno da las estrellas como quiere, pero este tema de decir, no, es que al final vamos a valorar esta película dentro del género de cyborgs que están buscando venganza, tal, no sé. Dices, coño, cierras muchísimo el campo al final, ¿no? Entonces es muy difícil, no sé, no lo acabo de ver. Yo personalmente, cuando pongo 4 estrellas a una película, como en este caso Robocop, podéis hacer la cuenta de la vieja, que es directamente un 8, es porque creo de verdad que es una película que en el contexto global del cine yo le daría un 8. Tú, todos los argumentos que quieras echar, güey, pero sabes que te va a caer por no darle 5 estrellas. O sea, tú pon todos los paños calientes que vas a acabar como Murphy. O sea, pero como Murphy en los primeros 20 minutos. O sea, olvídate. A ver, venga, vamos al lío. ¿Hace de verdad falta, a estas alturas, resumir el argumento de Robocop? ¿Hace falta que os cuente cómo el agente Murphy, o lo que queda de su cuerpo, es reconvertido en ese agente de la ley definitivo, que es ese cyborg llamado Robocop? ¿Es necesario hablar de la OCP, esa compañía que quiere tener el monopolio de la seguridad en la ciudad de Detroit? Creo que muchas de estas cosas nos las podemos saltar y pasar directamente a aspectos y momentos que me parecen muy interesantes o muy guays de esta película. Y uno de ellos es la banda sonora. Fíjate que estamos hablando de Morricone. Con Morricone, con el bueno de Ennio, tenía un pase porque al final era una banda sonora, vamos a decir, eléctrica, en la que usaba el sintetizador. Basil Polidoris aquí no utilizaba un sintetizador. De hecho, me han faltado esos arreglos de viento cuando está sonando el tan 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 tan. No sé si lo tenéis más o menos en mente. Es una banda sonora orquestada y muy currada, pese a este dislate que he protagonizado en el primer minuto de vídeo. Esa banda sonora, el tema principal de Robocop, para mí es otro de los elementos tan icónicos como la pistola de Robocop, como puede ser el tema de los potitos, como puede ser el tema del ED-209, es un elemento más. Es escucharlo y decir, aquí está, ya está aquí, ya llegó. Obra de Basil Polidoris, compositor norteamericano de origen griego, al cual le debemos también otra banda sonora épica, que es la de Conan el Bárbaro. Para mi gusto, muy superior, en el sentido de que es que aquí hablamos de Conan el Bárbaro. Os recomiendo, por favor, que veáis ese vídeo, que estoy a punto de rozar los 5 dígitos de visitas, no sabéis la ilusión que me hacen este tipo de cosas. Y era una banda sonora operística directamente, pero teníamos ese tema principal que ya de por sí te metía en el mundo de los bárbaros. Fue un gran compositor, enorme, pero es verdad que si os veis la filmografía, os la repasáis un momento en la que participó Polidoris, digamos que, joder, dices, coño, no os voy a decir morralla, pero que le faltan buenas pelis de verdad. Digamos que encuentras muchas que dices, joder, tío, como que merecía más, hubieran merecido participar en tener una filmografía, vamos a decir, más deslumbrante, algo tipo un Jerry Goldsmith, por ejemplo. Pero es verdad que cuando tenía la suerte de participar en un proyecto con bien planteado, con una buena historia de por medio,
como era este Robocop. El tío no lo desaprovechaba y te casca ese tema de Robocop. Es imposible disociar la imagen de Robocop sin recordar el tema principal, y eso es algo que hay que reconocérselo. Además, era alguien que trabajaba muy bien con Verhoeven, ya lo había hecho previamente en Los Señores del Acero. Esto también es significativo, es decir, que a un director, entiendo que él se lo quería traer y le dieron carta blanca para que lo hiciera, no creo que sea una casualidad, y después repetiría con él en Starship Troopers. Es interesante que la siguiente peli norteamericana, si no me fallan las cuentas, de Verhoeven fue Desafío Total, y ahí tenía a Jerry Goldsmith en la banda sonora. Banda sonorón estupendo. Bueno, de Jerry tenéis también vídeos míos dedicados ex profeso a Jerry Goldsmith. Pero dices, coño, el tema principal de Total Recall es un homenaje, vamos a decirlo así, y además creo que reconocido por el propio Goldsmith, al tema principal de Conan, de Pulley Doris. Pero bueno, no nos desviemos más de la cuenta. Otro aspecto que quiero remarcar y que merece un apartado amplio, y eso es la sátira de esta película. Robocop se abre directamente con un informativo, y esto va a ser una tónica en toda la película. Vamos a ver muchos informativos, vamos a ver muchos anuncios de la tele, y en todas esas piezas de televisión siempre notamos que está hecho con todo el sarcasmo y todo el cinismo. Eso es algo que parece interesarle mucho a Verhoeven, o por lo menos a este Verhoeven, vamos a decir, más palomitero. Os recuerdo Starship Troopers, era algo constante, o sea, con todos esos, toda esa propaganda televisiva llamando a los jóvenes a alistarse para luchar contra los bichos. Y después, luego tenemos esos anuncios en esta peli de Robocop, esos anuncios de televisión. Por ejemplo, hay uno que es una especie de juego de mesa tipo hundir la flota, pero en plan nuclear, con toda esa familia feliz jugando en torno a la mesa. Después, luego, otro elemento que hay cómo olvidarlo, ese programa infame del te lo compro por $1, que la gente lo encuentra graciosísimo y nunca hemos escuchado ese chiste, cuál era el origen. O sea, todas estas cosas de la caja tonta, casi como si fuera un personaje secundario, me recuerda muchísimo al mundo del cómic, me recuerda muchísimo al partido que le sacó Frank Miller en El regreso del Señor de la Noche. O sea, con esas viñetas en las cuales la televisión estaba ahí siempre presente, como un personaje además mucho más poderoso de lo que nos pueda parecer. Y esta historia, es decir, esta película de Robocop, parece que coge parte de eso, o sea, coger la tele como si fuera, nunca mejor dicho, la caja tonta, en el sentido de que o bien refleja o bien transmite cierto imbecilamiento, si es que me acabo de inventar esa palabra derivada de imbécil, de la sociedad. Es una película que Robocop es una historia original, escrita por su pareja de guionistas, luego hablaré de ellos. Pero dices, perfectamente podría haber sido un cómic previo, por una serie de cuestiones, por una serie de planos que vamos a ver posteriormente. Y sin embargo dices, no es un cómic, es la historia original antes de este formato. Que yo sepa, no había existido este Robocop tal cual. 1000 influencias, todas las que queráis, pero el Robocop nació aquí. Ahora que nombra a Frank Miller, curiosamente fue contratado para la secuela de Robocop, eso sí, ya sin Paul Verhoeven. Curioso este tema también de la secuela de Robocop, porque no era lo que estaba planeado. O sea, en principio se iba a seguir con la pareja de guionistas Edward Neumeyer, no me salían los nombres, y Michael Miner, y sin embargo hubo líos por ahí. El proyecto que ellos habían escrito, que era Las guerras de la corporación, Corporation o Corporate Wars, ahora mismo no me acuerdo muy bien, nunca se llegó a filmar. Estuvo a punto de cogerlo por ahí, como todas estas franquicias de los 80, el bueno de Neil Blomkamp, pero sin embargo, como casi todo lo que tocaba Neil Blomkamp, en estos años, en la década anterior, jamás se llegó a realizar, y al final Frank Miller fue contratado para la secuela de Robocop. Luego al final de este vídeo os digo lo que me parece. Más cosas, y lo podemos unir con el tema de la sátira, el humor negro en la película, negrísimo. Yo creo que en esto no engaña a nadie.
Y lo tenemos desde la primerísima secuencia, vamos a decir, propiamente dicha de acción. Me refiero a cuando están haciendo toda esta prueba con el robot ED-209, cogen a un pobre tipo para que haga el papel de detenido bajo ese robot y el bicho empieza a decir eso de baje su arma, tiene 20 segundos, tiene 15 segundos, el pobre diablo intentando largarse de allí mientras el resto de sus compañeros encorbatadísimos y altísimos ejecutivos se lo están quitando de encima y el tipo acaba completamente frito, con un baño de sangre, tengo que deciros, bastante más bestia de lo que yo recordaba. Pero es verdad que con el humor negro siempre por encima, desdramatizas escenas tan violentas como esta. Y luego está la frase del mandamás de la compañía diciendo eso de Dick, estoy muy decepcionado contigo. Después, más este humor negro, humor macabro, como lo queráis ver. Tenemos una de las misiones dentro de esa primera noche de patrulla de Robocop. Me estoy refiriendo a ese momento de cómo reduce a 2 violadores, en este caso con un muy certero disparo en los testículos que pasa por debajo de la falda de la víctima. Hay un plano ahí, lo que os decía antes de la influencia del cómic, hay un plano muy bueno y que te remite directamente a los tebeos en general, que es esa sombra de Robocop que se hace enorme, reflejada en esa tapia, en esa pared, mientras están estos 2 tipos atormentando a esa pobre mujer. Ya que mencionamos el humor negro, hay que decir que Robocop es una película que también atesora gran ironía en lo que se refiere a su carga política. ¿Es Robocop una película sobre política? Vamos a analizarlo un poco fríamente. Al final, uno de los problemas que pone sobre la mesa la peli de Paul Verhoeven es algo que a día de hoy, en todos los países y también muchísimo en España, es objeto de debate. Lo público versus lo privado. Los servicios públicos a cargo del Estado, pero también los pagamos nosotros vía impuestos, frente a la irrupción de compañías que teóricamente obrarían de acuerdo a su cuenta de beneficios y no de forma desinteresada como hace el Estado. Esto que acabo de decir no es mi opinión, ni lo es, ni lo deja de ser. Es decir, esto es lo que podemos más o menos entender de lo que nos están contando en la película. Me refiero a esa visión también políticamente correcta, por así decirlo, si lo queréis, de lo que sería la disyuntiva entre servicios públicos y servicios privados. Y en el caso de Robocop, y a esto iba, es interesante porque yo no sé si lo pretende, pero acaba siendo una película ambigua en ese sentido. Verdaderamente te plantea la duda, es decir, una compañía privada como la OCP puede mejorar de manera ostensible un servicio público colapsado como es la policía. Porque claro, el Detroit que tenemos, joder, está para entrar a vivir. O sea, es apocalíptico, es un lugar que dices, Dios santo. O sea, la policía no da abasto ante unos índices de criminalidad inhumanos, o sea, que no se pueden controlar. Desde el punto de vista del impacto que puede tener en la ciudadanía un experimento como Robocop, claro, la ciudadanía puede pensar, dame Robocops, empresas privadas, venid aquí, poned un Robocop en mi vida y directamente. O sea, al final es alguien que no se queja de horas extras, no discute sus directivas, al final tiene 3, luego son 4, eso lo sabemos al final, nunca va a amenazar con hacer la huelga. Vemos a los policías, o sea, uno de los pifostios que se monta en la película es precisamente porque la policía se pone en huelga. Robocop jamás va a cogerse una huelga, jamás va a cogerse una baja, solo lo tienen que enchufar bien al cargador para que eso tire y luego pues darle de comer sus 2 o 3 potitos al día y poco más. O sea, ¿qué ciudad donde por el mero hecho de pisar la calle, en donde aumentan exponencialmente tus posibilidades de morir, no querría una solución como Robocop? Claro, eso te lo pintan de primeras y lo puedes pensar, porque dices, la policía tampoco sale especialmente bien parada en esta película. Ahora bien, el guión te pone un contrapeso a eso. ¿Y cuál es? Que en la OCP
se genera un pifostio importante por una cuestión de ego y de ambición personal. Ya sabéis, Robocop es el proyecto de Morton, el joven ejecutivo interpretado por Miguel Ferrer, mientras que el veterano Dick Jones apuesta por el ED-209. Esto, claro, está llevado aquí al extremo, esa rivalidad, y hasta qué punto esa rivalidad va a ocasionar un peligro público. Pero digamos que la película también te dice, cuidado, aquí las empresas, hay seres humanos y también son imperfectos y son muy ambiciosos. Y la ambición que todos podemos tener en una empresa privada se dispara. Esto no es lo que digo yo, sino lo que nos estaría diciendo Paul Verhoeven. Y después, a ver, claro, tenemos cosas como, coño, el OCP, digamos, se hace con el cuerpo de Murphy de manera muy legal, no lo parece. Y se marcan con él un Frankenstein en toda regla, por supuesto, sin consultarle a él, que poco se le podía consultar, y lo más importante, sin consultar a su familia, que sería quien tendría la potestad sobre lo que queda de Murphy. El tema este que os decía antes de compararla con Terminator y tal, que es un poco... No lo acabo de ver. Robocop no fue la primera película y sobre todo la primera película buena en adentrarse en el universo, voy a decir, de los cyborgs, refiriéndome a Robocop, igual que llamo cyborgs a los replicantes de Blade Runner. ¿Cómo que no hay nada humano en esos robots? Ojo, eso no lo sabemos, coño. Los replicantes de Blade Runner tienen recuerdos. Pero bueno, lo que os decía, este debate me va a traer por la calle de la amargura. La primera tentación es emparentar directamente a Robocop con Terminator. ¿Por qué? Por el personaje en sí, por su carácter, vamos a decir, implacable. De hecho, coño, tenemos esos planos subjetivos de Robocop apuntando en el tiro en los huitos, como decíamos antes, a uno de los violadores. En Robocop también teníamos, en este caso con esa visión infrarroja en Terminator, teníamos también esa visión infrarroja en primera persona subjetiva del robot, ¿no? Sí que puedes ver ciertas similitudes, pero solamente en lo estético. Sin embargo, aquí el guionista Edward Neumeyer, más que en Terminator, tenía el ojo puesto en una película anterior, estrenada en 1982, y dirigida por Ridley Scott. Esto dicho por él, lo cual le honra. Es decir, que desde un punto de vista existencial, una peli como Robocop parecía que apuntaba más alto. Por supuesto que, ya os lo he dicho antes, en ese sentido yo creo que no se acerca a Blade Runner y por el resultado final os diría que tampoco lo pretende. La película de Verhoeven en ese sentido a mí me parece más superficial. Sin embargo, se juega muy bien en esta peli con la baza de los recuerdos, que era algo muy presente en Blade Runner. Por mucho que te empeñes, por mucho que quieras borrarlo ahí, el disco duro, parece imposible eliminar la memoria de toda una vida. Y eso mola porque siempre hay algo misterioso en eso y que la ciencia difícilmente va a poder explicar, porque estamos hablando de recuerdos, no es algo tangencial, no es algo que se pueda diseccionar en un laboratorio. Es como lo de las personas que tienen Alzheimer o que sufren alguna demencia senil. En ese momento no saben dónde están y, sin embargo, de repente tienen también sus flashbacks, tienen muy vívidos recuerdos y situaciones de hace 70 años que posiblemente cuando estaban bien ni siquiera recordaban. Y sin embargo las recuerdan ahora. ¿Por qué? En Murphy empiezan a aflorar esos recuerdos. O sea, los de su mujer, los de su hijo. Y estos momentos más dramáticos de Robocop, en los cuales ves que esa máquina perfecta empieza a flojear porque empieza a tomar conciencia de su yo, es algo que está bastante logrado en esta película y muy bien insertado dentro del macarreo, de los tiros en las pelotas y de los tipos disueltos en ácido. De esta película os digo también que me encantan esos planos, ya que os he hablado antes de los planos subjetivos, también estos en primera persona, que muestran la creación y la fabricación de Robocop desde el punto de vista subjetivo del aún agente Murphy. Ahí vemos
más cosas que dices, coño, ¿cómo no me voy a acordar yo de esta chica? De la chica de las gafas grandes, que ninguno sabemos cómo se llama, pero que nos acordamos de ella. El tío del destornillador ahí ajustando, el punto de mira de Robocop y cómo lo va centrando, y cómo le va haciendo las pruebecitas siguiendo con el boli y tal. La fiesta de Nochevieja, que siempre me ha parecido un momento que dices, coño, es como triste, ¿no? O sea, el pobre vegetal ahí, estos tíos pasándoselo en grande, con el beso que le plantan en la cara a la chica de las gafas, me parecen planos muy modernos. O sea, me parece una secuencia que ha envejecido estupendamente y que se muestra muy efectiva a la hora de contarnos cómo está siendo la fabricación de este Frankenstein, que al fin y al cabo es lo que es Robocop. Yo os digo que hay momentos en los que Verhoeven se toma toda esta historia, contados momentos, pero que digamos que se la toma en serio. Y en lo que se refiere a la identidad de Murphy, se lo toma muy en serio. Es muy significativo que no sea hasta pasada la hora y 20 minutos de película, lo he contado, cuando vemos que Robocop se quita por primera vez el casco y por fin podemos ver al actor protagonista. Es verdad que lo habíamos visto al principio, pero bueno, que es Paul Weller. Y me sale a veces decir Peter Weller. Es Paul Weller. Paul Weller, es Peter Weller. Paul Weller es el cantante de Jam. Es que esto me va a pasar 20.000 veces. Le voy a llamar Weller directamente. Pero bueno, el primer momento que vemos que Robocop se quita el casco, el reflejo de él, la primera vez es a través de un cristal. Ahí es cuando ya la vemos con toda la cara, ya sabéis, ahí perfectamente insertada. Es un plano también que dices, ostras, esto te lo estás tomando desde un punto de vista más poético, ¿no? Y suelta el personaje ahí una frase que dices, joder, te quedas pensando un rato, y es referida a los flashbacks que tiene de su familia. La he anotado, a lo mejor me he equivocado, pero creo que es algo así como: puedo sentirlos, pero no puedo recordarlos. Me ha llamado mucho la atención porque dices, ¿no sería más bien al revés? Y sin embargo, que le den la vuelta a eso. Porque es decir, estamos viendo los flashbacks, dirás, ¿puedes recordarlos? No, él en realidad no es exactamente que recuerde quiénes son ellos, pero que los siente como alguien queridos, ¿no? Me ha parecido una reflexión. Yo os digo, de vez en cuando en esta película se suelta alguna cosita que te toca más, ¿no? Y se lo dice, por cierto, un personaje que, esto por ponerlo en el debe de la película, quizá menos desarrollado de lo que recordaba, pero que, como ocurre con otros de la peli, cuenta con una muy buena actriz, en este caso Nancy Allen, haciendo de Louis. Por cierto, a ver si no voy a hablar de Peter Weller. Ya sabéis que la opción de Schwarzenegger se barajó, pero que al parecer era tan musculoso, dice la leyenda, para el traje de Robocop, que le dijeron, Arnie, no te toca. Dice, claro, lo lógico, coño, ¿quién ha interpretado aquí a Terminator? Para adentro, para el traje. Y algunos os frotaréis las manos pensando, ay, ojalá Arnie hubiera sido el agente Murphy / Robocop. Personalmente, me alegro que no. O sea, yo al final me mola también de esta película. Tengo debilidad por esos actores que al final son estrellas de una película. A Peter Weller no le faltó trabajo, eso es verdad, pero siempre será Murphy y siempre será Robocop, y por más que se pase más de media película sin verle la cara, al final el tío le dota de una personalidad, es inevitable. Y a Arnie, coño, Arnie le tenéis de verdad, le tenéis en 20.000 películas cojonudas de ciencia ficción también. Ya he citado, joder, Depredador, sin ir más lejos, tío, que además es de este mismo año. Es decir, si rechazó Robocop para hacer Depredador, bienvenido sea también. Dentro del macarreo hay que hablar de la violencia en Robocop. Y aquí me voy a poner serio. Creo que todas y cada una de las generaciones vivimos de forma personal un momento en el cual en alguna película algo dentro de nosotros nos hace crack. Ostras, se me está poniendo una cara de gurú. Se me está poniendo una cara de vendehumos, Echagüe, que vamos, tío, no, es que te está empezando a brillar más de la cuenta toda la frente y toda la calva. Voy a intentar explicarlo bien. Cuando somos niños, es verdad que vivimos dentro de una burbuja. Si tenemos la inmensa familia,
la inmensa fortuna, perdón, de tener una familia que nos proteja. O sea, vivimos como entre algodones. Y eso se extiende también al cine que vemos. Lo normal, pues que veamos películas infantiles, en las cuales, pues vale, puede haber una lucha entre la bondad y la maldad, en la cual la bondad sale victoriosa en un 99,9% de las ocasiones. Sin embargo, vamos creciendo. Vamos teniendo acceso a otro tipo de películas. Otros niños nos hablan de ellas en el colegio. Codazos, tengo que ver el Robocop, que pego un tiro a los huevos, jajajaja. Y es inevitable, decimos, yo quiero ver eso. Nos despierta una enorme curiosidad. ¿A dónde vas con toda esta charla pediátrica, doctor Echagüe? Que se produce una pérdida de la inocencia. A eso iba, y que difícilmente va a tener vuelta atrás. O sea, en la vida en general hay situaciones, pero luego el cine, a mí por lo menos me pasa, y creo que no soy el único, que al final acaba siendo una ventana de un mundo que todavía no conoces bien, y cuando eres niño eres especialmente impresionable. La generación de mis padres, yo creo que tuvo ese momento en una película como Bambi. O sea, la tristísima muerte, es verdad que fuera de plano, de la madre del cervatillo, a manos de un cazador. Nunca vemos a la madre morir. Yo hoy me atrevo a decir que mi generación perdió la inocencia cinematográfica con la muerte de la agente Murphy. Y vamos a ver, y lejos de ser fuera de plano, como ocurría con Bambi, aquí estábamos ya en los 80, y lo que nos planta aquí Verhoeven, o sea, es una muerte cruel, o sea, innecesariamente cruel, salvajemente sádica, y podría seguir utilizando adverbios que acaban en mente seguidos de adjetivos hasta que os sangraran las orejas. O sea, a lo mejor pensáis que estoy exagerando, pero os lo reconozco ya. A mí esta tortura a balazos, que no hay otra forma de llamarlo, o sea, en la que hay alrededor de 40 disparos, ¿los ha contado? Y digo, sí, los he contado. Y había un momento en el que ya no me llegaban los dedos. A mí personalmente, venga, no voy a exagerar y con esto del trauma, pero me dejó tocado. O sea, me incomodó, como ya os he dicho, de crío. Me decía a mí mismo, pero ¿cómo? ¿Esto por qué? ¿Por qué? A ver, intentándolo explicar ahora, a ver, yo entiendo que varios de esos balazos deben impactar en algún tipo de protección antibalas que lleve Murphy, pero en fin, yo creo que eso es lo de menos, pero coño, que es que la amputan un brazo a balazos, por el amor de Dios. O sea, yo creo que muy posiblemente, si esta secuencia no hubiera sido tan salvaje, la película habría perdido impacto, para lo bueno y para lo malo. Es decir, quizá no la recordaríamos tanto y no habría recibido tantas críticas que la recibió por su extremísima violencia. Quizá me diréis, oye, ¿y la del ayúdame? La siguiente secuencia en orden de bestialidad sería la ya célebre del ayúdame, con uno de los malos ya cercano al final de la película, corroído por el ácido, con el labio llegando, arrastrándolo ahí por el suelo el tío como si fuera el vengador tóxico, y después, pues, reventando ahí como con una alegría cuando el coche de uno de ellos, creo que del propio Clarence, lo atraviesa. Sin embargo, ¿qué queréis que os diga? O sea, viéndolo hoy, tú ves la secuencia del ayúdame y, joder, lo pillas dentro del juego irónico y por momentos paródico que persigue la película. Visto y te parece, a mí me parece divertido. Sin embargo, la muerte de Murphy, mira, no, joder, no es divertida, sigue siendo muy desagradable. Por cierto, ahora que hablo de la muerte de Murphy, fijaos en esto, y para que veáis hasta qué punto el tema es ambigua con lo que es el cuerpo de policía, esta película. Tenemos como esos narcotraficantes, liderados por Clarence, acribillan a Murphy sin piedad al principio, pero ya cerca del final, Murphy, ahora ya convertido en Robocop, vuelve a ser acribillado de forma brutal, pero esta vez no por la banda de Clarence, no por los teóricos malos, sino por los teóricos buenos, que son la policía. Es verdad que cumpliendo las órdenes de Dick Jones,
Como veis, esto también redunda en lo que os decía antes de la ambigüedad de no, la policía como servicio público buena, la UCP mala, y dices, coño, al final lo que está haciendo es mostrarnos en un mismo plano moral a los delincuentes de Clarence y a los policías de Detroit, por mucho que los segundos cumplan órdenes. Coño, es que al final, tío, Murphy Robocop era vuestro compañero y lo estáis acribillando. Pero bueno, estoy mencionando ahora a los malos. Por supuesto tenemos a Ronny Cox, o sea, gran malo. Posiblemente el malo de aquellos años del cine palomitero de Verhoeven, que repetiría además, es verdad que creo que ya en el año 90, pero bueno, el año 90 se considera parte de la década de los 80, abro hilo, en Desafío Total, haciendo ese Coheigen, qué gran nombre, mola mucho, pero yo quiero destacar al que para mí es el actor que mejor está en la película, y lo tengo que decir así, que es Kurtwood Smith encarnando a Clarence. Señores y señoras que se dedican a hacer blockbusters en Hollywood, y si alguno me está viendo ahora mismo, este es un fabuloso villano. Este que veis aquí, el calvo de las gafas, aunque a mí me da que, os tengo que decir que creo que tiene más mérito el actor que en este caso el guionista. ¿Por qué digo eso? Clarence es maldad pura, al fin y al cabo. O sea, es un psicópata sin ningún tipo de empatía por nadie, empezando por sus propios compañeros de banda, a los cuales no va a dudar en sacrificar si eso le beneficia mínimamente a él personalmente. Es un personaje sin matices y sin claroscuros. Y sin embargo, tenemos aquí a un actor experto en cabronazos, después sería el padre del chico que quiere estudiar teatro en el Club de los Poetas Muertos, pero bueno, digamos que es otro tipo de villano. Aquí tenemos un actor que incorpora a ese personaje unos cuantos detalles que lo hacen inolvidable. O sea, esas medias sonrisas, la forma que tiene de tratar y de vacilar a la gente, incluso aquellos que sabe que están por encima de él, como es el caso de Dick Jones, la forma que tiene de tratar a la secretaria del propio Dick, babeándole de una forma repulsiva. O sea, el tío trata igual a un narco que a un alto ejecutivo de esa compañía todopoderosa que es la OCP. Luego tenemos la ejecución del personaje de Morton, que, por cierto, no os creáis, algunos se pensará, así que esto eran las fiestecitas de los años 80. O sea, este hombre acompañado con esas dos mujeres y, por supuesto, poniéndose ciego de esa sustancia muy adictiva que empieza por la letra C y que no es precisamente café. Pero dices, macho, no se puede ser más de los 80 que la juerguecita que se está corriendo el personaje de Morton. Pues bien, va este tío, Clarence, y con esa sangre fría, esa contención que tiene el actor en ese instante, y sin embargo logra acojonarte pese a no tirar de histrionismo. Otro detalle, siempre me ha chiflado ese detalle de Clarence cuando está tratando con un narco, que es este señor calvo con bigote y tal, y mientras están hablando, va el tío y mete los dedos en una copa de vino y se los lleva a la nariz para esnifarlos. Es decir, esto es una de las cosas que en las 3 veces en mi vida, con esta posiblemente cuarta que he visto Robocop de pe a pa, la tenía grabada. O sea, ese detallito. No me preguntéis exactamente por qué hace eso. Si es una forma como de marcar territorio a ese tío, pero me parece uno de esos detalles inolvidables. Y para mí, ya os digo, posiblemente después de Robocop, es el gran personaje de la película y sin duda para mí la mejor actuación. Y su muerte en la fábrica abandonada, con ese pinchazo en el cuello, aquí como si fuera el final de Excalibur, o sea, es épica, como es su pelea final con Robocop. Ya para ir finalizando, quiero mencionar a alguien. ¿A quién vas a mencionar? No, coño, el trabajo de uno de estos magos de efectos especiales, cuyos nombres al final acaban relegados siempre en un segundo plano, pero que hay que rendirles el tributo que merecen. En este caso, Phil Tippett, que podemos considerar el gran sucesor de Ray Harryhausen. Aquí tenéis un vídeo muy reciente mío que me costó mucho trabajo en el canal sobre todas las películas en las que participó Harryhausen. Ya hablamos por aquel entonces de la muy tradicional técnica del stop motion. ¿Qué hizo Phil Tippett? Cogió el stop motion, lo perfeccionó y transformó el stop en Go motion, que básicamente venía a ser la misma fórmula de trabajo, pero logrando en el fotograma un desenfoque de movimiento, de tal forma que
lo percibíamos, ese objeto en cuestión, cuando estaba en movimiento, con mucho más realismo. En plan que nos entraba mejor, nos lograba engañar más la retina. A él se le deben los AT-AT del Imperio Contraataca y le debemos ese maravilloso ED-209, luciéndolo especialmente en la pelea que tiene con Robocop en la sede de la OCP. Qué gran momento en general esta pelea entre robots. O sea, esto es la puesta al día del cine de Harryhausen, de ver eso, al cíclope peleando con el león y este tipo de cosas. Y vemos también aquí parte del humor de la película. Es decir, se han gastado una pasta los del OCP en diseñar un policía que dice, sí, ametralla que da gusto, pero no es capaz de bajar unas simples escaleras. O sea, ninguna de esas mentes brillantes pensó en eso. Y cuando tropieza y empieza a llorar como si fuera un bebé, aquí es donde viene también esa vena cachonda de la historia, y seguro que era la que más le interesaba a Verhoeven. Por cierto, fijaos que muy poquito después, creo que es muy poquito después de esa escena, se ve fugazmente un anuncio en televisión, creo que es un anuncio de un coche en el cual aparece un dinosaurio. Homenaje de Phil Tippett y de Paul Verhoeven, entiendo también, explícito a Ray Harryhausen, ya que ese dinosaurio se está moviendo por esas técnicas tradicionales. Esta película además tiene ese bonus track, que es la muerte de Dick Jones, el vídeo de la confesión, la directiva cuarta, y con ese "estás despedido" que le suelta el gran jefazo a Dick Jones, encarnado, por cierto, por el muy veterano, también secundario, Dano Herlihy. Es un momento que, oye, que dices, qué guay acabar así la película, porque me sigue sacando una sonrisita cada vez que lo veo. Y poco más. Me encantaría hablaros de Robocop 2, que pese a ser recibida con bastante desilusión, Frank Miller también, para él supuso un antes y un después en este tema del cine. O sea, salió muy decepcionado viendo cómo lo que habían hecho con su historia y con el guión que él tenía planeado desde el principio. Coño, pues al final Robocop 2 yo creo que la podemos... Hay quórum en que la podemos considerar la segunda mejor película de Robocop, que es mejor que la 3, que es mejor que el remake, reboot, por ejemplo, que dices, coño, ahí se ve ya el tema, ¿no? O sea, os decía antes lo de la violencia en el cine de acción y tal, que de vez en cuando te encuentras algún cafre que dice, venga, me voy a saltar todas las normas, pero lo vemos en el reboot, que dices, Robocop como podría haber sido cualquier otro análogo diferente y homenajeando a Robocop. De Robocop al final tenía el nombre y toda la vena esta de cachonda, de humor negro y de sangre, por supuesto, quedaba eliminada para un nuevo tipo de público. Si queréis que hablemos de alguna de estas películas que acabo de mencionar, algún Terminator, por ejemplo, mira, de esas no ha caído ninguna de ciencia ficción y molaría. Ya sabéis que la ventanilla de Jaime Vicente Echagüe, el único crítico que interpreta música en directo, música y coros en directo en sus vídeos, está siempre abierta. José con tilde en la E, mil gracias José por esta petición, te la agradezco un montón, que además me hayas hecho reencontrarme con esta película y enfrentarme a mis fantasmas del pasado. Espero que te haya molado el vídeo y espero que por lo general os haya gustado a todos. ¿Más críticas a la carta? En el más, ahí no las veo tal, más. La revista Acción puedes contactar para pedir críticas a la carta a través de WhatsApp, a través de Telegram. Infalibles, pedís una película y muy posiblemente Jaime Vicente Echagüe os la haga. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que es el de noviembre, y en todos. Nos seguimos viendo en este canal de Acción Cine en YouTube, joder. Se me han cruzado los cables. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube y nos seguimos leyendo en este, que es el de noviembre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.